Hola, nosotros somos el grupo número 2 y nuestro tema es protonación y desprotonación, que corresponde a las secciones 4.7 y 4.8. Nuestro grupo está conformado por Isabel Acuña, Natalia Duque, Luisa Giraldo y Juan Camilo Mejía. En primer lugar, les vamos a dar un breve contexto del tema y finalmente vamos a explicar cómo se realiza un ejercicio en el que se debe calcular el pH de una solución con un ácido débil. Entonces, diversas son las teorías que han surgido para tratar de explicar las reacciones entre ácidos y bases. Una de ellas, la primera, fue la teoría de Arrhenius, pero esta tuvo un problema y es que no podía explicar las propiedades de algunas sustancias, como por ejemplo el carácter básico del NH3, del que vamos a hablar más adelante. A raíz de eso surge la teoría de Bronsted y Lowry, la cual dice que un ácido es cualquier sustancia capaz de donar protones y una base es cualquier sustancia capaz de aceptar protones. Entonces, en las siguientes diapositivas vamos a explicar un poco más la dinámica de esta propiedad utilizando el agua como molécula modelo. Entonces, el agua es una sustancia anfótera, ese es el nombre que recibe esta propiedad, que le puede comportarse como ácido o base dependiendo hacia dónde tiene que desplazar su comportamiento para mantener un equilibrio en las reacciones. Como base, el agua puede tener un carácter básico en presencia de algún ácido, formando un ion hidronio y el ion que queda de la disociación del ácido anterior. Un ejemplo de esto es el ácido clorhídrico que reacciona con el agua para formar ion hidronio y el ion cloro. Como ácido, el agua adopta un carácter ácido en presencia de una base, sea fuerte o débil. En este caso, el ejemplo es el amonio que reacciona con agua para formar amoníaco, al revés, y OH-. Hay una constante que regula el equilibrio del que estamos hablando que se llama Kw. Entonces, esta constante mide la concentración de iones, protones, H+, presentes en la reacción. Esa concentración se mide en términos de pH, en donde a mayor pH, menor concentración de H+ tenemos. Además, esta constante tiene un valor de 10 a la menos 14 molar a 25 grados centígrados, pero pues como todas las reacciones que tienen constantes, esta constante depende de la temperatura en la que se esté hablando. A continuación les hablaré de la sección 4.8 donde se trata la protonación y desprotonación. Y tenemos la protonación como el proceso de adición de un protón a un átomo, molécula o ion. Y tenemos el ejemplo del ácido clorhídrico reaccionando con el agua y este produce una disociación en anión cloro más la forma protonada del agua H3 o más. Y tenemos por otro lado la desprotonación, que es cuando se cede un protón por parte de una molécula, formando así una base conjugada respectiva. Y para esto tenemos el ejemplo del ácido clorhídrico, donde se disocia y se produce el ion hidronio más el anión cloro. El literal que nos corresponde explicar es el literal B, donde se trata el pH de una solución de un ácido débil. Y la forma más confiable de estimar el pH de una solución de un ácido débil es considerando las contribuciones de la desprotonación del ácido y la autoprotólisis de la concentración total del ion hidronio presentes en la solución, donde la autoprotólisis puede ignorarse si el ácido es débil y este es el principal contribuyente de iones hidronio. Entonces podemos estimar el pH de una solución de un ácido usando la siguiente estrategia. Primero debemos organizar los datos en una tabla donde se muestren las especies presentes en la mezcla, ignorando el agua. Posteriormente debemos tener en cuenta las concentraciones molares iniciales de la especie, ignorando la concentración del agua protonada. A continuación tenemos que analizar los cambios en las cantidades de la especie para que el sistema alcance equilibrio y por último, como en la mayoría de los casos desconocemos el cambio que debe ocurrir para que el sistema alcance el equilibrio, representamos las concentraciones del agua protonada en forma de la incógnita XY en la estequiometría de la reacción, describiendo así los cambios correspondientes a las otras especies. Cuando se sustituyen estos valores en la constante de acidez, se obtiene una ecuación para X.
Y estos me van a dar una solución donde me muestran valores matemáticamente posibles para X y selecciono los valores positivos. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el ejemplo 4.5 en el que vamos a aplicar sobre el pH de una solución de un ácido débil. Lo que nos dice este ejemplo es que el ácido acético le da un sabor amargo al vinagre y es producido por la oxidación aerobia del etanol por bacterias debidas a la fermentación como el vino y la sidra. En este caso, pues tenemos el etanol con el oxígeno gaseoso que nos da como resultado ácido acético más el agua. En este caso, el literal A nos dice que con una concentración de ácido acético a 0.15 molar, ¿cuánto pH nos va a dar esta reacción? Ahora bien, como se mencionó anteriormente, sabemos que debemos plantear la tabla de equilibrio basada en la reacción química principal, llamada ICE. Nuestras concentraciones en la parte inicial, en el cambio y en el equilibrio. Como bien sabemos, nos dan que el ácido acético tiene una concentración principal de 0.15 al inicio. Asimismo, nuestros productos tienen 0 porque esta no se ha consumido. En el cambio, vamos a decir menos X. ¿Por qué? Porque este se tiene que consumir para que nos dé un resultado de X y X que desconocemos en nuestros productos. Integrando esto, vamos a ver que tenemos en el equilibrio en la producción del 0.15 al inicio menos el cambio. Y esto nos generará el estado en equilibrio o el valor de X en equilibrio para nuestros dos productos. En este caso, vamos a utilizar la fórmula de constante de acidez que nos dice que nuestros dos productos se ponen en la parte superior y nuestro reactivo en la parte inferior con sus respectivas concentraciones. En este caso, conocemos la concentración en equilibrio de nuestro reactivo. Sin embargo, desconocemos la variable X para todos los demás. En este caso, lo que vamos a hacer es despejar de esta constante de acidez y nos da como resultado esta ecuación de la manera cuadrática. Pero aquí vemos algo muy curioso, que es que nuestro 0.5 no posee ya nuestro negativo en X. ¿Esto por qué se da? Porque el valor de X es tan pequeño, o mejor dicho, el 0.5 es tan grande con respecto a este valor de X, que se puede despreciar este valor. Eso quiere decir que nosotros podemos eliminarlo por completo y dejar X a la 2 sobre 0.15 igual a Ka. En este caso, podemos hacer la ecuación, despejamos y tenemos 0.15 por la constante de acidez. Esta constante se mira en la tabla 4.4, en la que el Atkins que nos da un valor de 1.8 por 10 a la menos 5. Esta X nos da 1.6 por 10 a la menos 3 y como podemos ver, nuestro valor de X es igual a la concentración en equilibrio de nuestro hidrogenión. En este caso, vemos que el pH es igual al logaritmo de la concentración en equilibrio de nuestro hidrogenión. Así es como nos da el pH de 2.8. Ya por último tenemos el literal B, que es básicamente el mismo ejercicio del anterior literal, el A, pero con una concentración distinta, de 1.5 por 10 a la menos 4 mol de ácido acético. Entonces, en primer lugar, planteamos el ICE, en donde se plantea que en el inicio hay solamente concentración del ácido acético, que es 1.5 por 10 a la menos 4 molar, y de los productos es 0. En el cambio, se pierde menos X del reactivo para producir X en ambos productos. Y en el equilibrio tenemos de que la concentración de ácido acético es 1.5 por 10 a la menos 4 menos X, y en los productos es X para los dos. Planteamos la ecuación entonces en términos de Ka, teniendo arriba la concentración de los productos y abajo la concentración del reactivo, y queda como se muestra la ecuación en la pantalla. En segundo lugar, se iguala la ecuación a 0 y se despeja X. Entonces, primero se despeja 0, se acomodan todos los términos, de modo que queda X cuadrado más Ka por X menos 1.5 por 10 a la menos 4 por Ka. Se reemplazan los valores de la constante, los cuales, como se dijo anteriormente, se encuentran en la tabla 4.4 del capítulo. Y como es una ecuación cuadrática, se llegan a dos soluciones. 4.4 por 10 a la menos 5 y menos 6.2 por 10 a la menos 5.
Como tener un valor negativo a manera de concentración no tiene sentido, se toma el valor positivo. Finalmente se reemplaza esta concentración en la ecuación de pH y obtenemos que el pH a esa concentración es de 4.4. Muchas gracias.